Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Y como de costumbre, si no me ven de pie, es que tenemos invitados. Y vaya que plural y qué invitados. Voy a hacer una introducción que no le hace justicia al currículum de ninguno de ellos, pero intentaremos dar algo, porque lo demás lo van a dar ellos con sus conocimientos en este muy especial programa que les recomendamos prestar atención. Bueno, Vilma Reverón Collazo, copresidenta y secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Abogada con una práctica extensa en derechos humanos y de familia. Pertenece al Board of Advisors de American Civil Liberty Union, ACLU, ACLU, Puerto Rico National Chapter, es el capítulo nacional de Puerto Rico, y también de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Ha comparecido múltiples veces en la Organización de las Naciones Unidas en favor de la libertad de los presos políticos puertorriqueños y la independencia de ese país. Obviamente valores que compartimos, ¿no? Y Gerardo Fernández Noroña, es imperdonable esto porque además ni que fuera la primera vez que nos vemos, ¿no? Pero así se caen los aviones, ¿no? Bueno, no pasa nada. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, seguimos, hoy tengo una sinapsis mal, Noroña, Ciudad de México, 19 de marzo de 1960, político mexicano, antiguo miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática, en el que se desempeñó como secretario de Comunicación y vocero, hecho que lo llevó a ser conocido por sus declaraciones y actos de protesta, sobre todo a partir de las elecciones de 2006. Fue diputado federal por el Partido del Trabajo, representando al Distrito 11 del Distrito Federal, ¿no? Y con cabecera en Iztapalapa, para el periodo 2009-2012, en la cual destacó por ser el tercer diputado con mayor número de intervenciones en tribuna. El 1 de abril de 2015, Gerardo Fernández Noroña, dirigente de la Asamblea Nacional de la Independencia de México, muy linda sigla ¿no? Ánimo. Fue candidato externo a diputado federal plurinominal por el Partido del Trabajo, PT. Realizó una campaña nacional llamando a votar y apoyar a los candidatos del PT. Concentró su campaña en recorrer con particular énfasis la cuarta circunscripción de la cual fue candidato y que comprende al Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala. Casi nada. Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala. Actualmente Noroña ha dicho que apoyará a López Obrador a la presidencia de la República y el 9 de enero de 2018 es nombrado como coordinador de organización de Morena del Distrito Cuarto Federal en Iztapalapa y a propuesta del PT 21. Bueno, todo esto es una introducción que no hace justicia a todas las horas de vuelo que tienen ustedes defendiendo causas justas y luchando contra aquellas que no lo son. Así que propongo que la dama nos diga en qué estamos ahora. Pues antes que nada, Walter, buenas noches a ti, a todos los que nos están viendo esta noche. Estoy sumamente feliz de estar nuevamente aquí. Y de que Walter siempre a la lucha por la independencia de Puerto Rico le dé esa visibilidad que tanta falta nos hace. Estamos aquí como parte del encuentro en apoyo a la Revolución Bolivariana. También estábamos, pues obviamente, conmemorando los 5 años de la desaparición del comandante jefe Hugo Chávez Frías. Es un momento neurálgico para Latinoamérica. Latinoamérica está en estos momentos pasando por un periodo de una incrementación alarmante de la intervención militar de Estados Unidos en el continente. Y estamos volviendo a ver los síntomas de lo que fue la Operación Cóndor, la mano oscura de la Escuela de las Américas, que aunque se cambió el nombre ahora a Instituto de Seguridad del Hemisferio Occidental, sigue siendo la misma Escuela de las Américas que prepara militares y policías para el uso de tortura y represión
Nos alarma que entre 2012 y 2016 más de 9.000 militares y policías de América Latina han acudido a la Escuela de las Américas para adiestramiento. Ellos, claro, los gringos son expertos en el eufemismo, ¿verdad? Ellos dicen que esto es una institución para responder en casos de emergencias humanitarias o de desastres naturales, y que lo que están es entrenando a estas 9.000 personas para que sean efectivos en momentos de que se requiera su intervención en estos tipos de situaciones. Es decir, una especie de Boy Scouts de mayor edad, ¿no? Exacto, pero todos sabemos, conocemos el historial de las Escuelas de las Américas y sobre todo nos llama mucho la atención que más del 51% de esos 9.000 y pico de militares y policías son de Colombia, y que se les sigue haciendo un cerco peligroso a la República Bolivariana de Venezuela, con los entrenamientos que han estado llevando en el 2017, lo que llaman Amazon Log 2017, Freedom 2, que no es nada, es el croquis, el plan del Comando Sur de agresión contra Venezuela, la instalación de una base que llaman logística en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde supuestamente no va a haber efectivos militares, pero van a dejar armamentos y combustibles disponibles para caso de cualquier necesidad. Y todo esto está pasando en cuestión de un año, Walter. Es alarmante que no haya más información y más denuncias, sobre todo de parte de las fuerzas progresistas de América Latina, sobre esto que está ocurriendo en el continente. Es evidente que el traidor Santander sigue cabalgando por sus fueros, ¿no? Pero no nos sorprende nada. Bueno, y el compañerísimo, ¿con qué tema abrimos fuego aquí? Fíjate, buenas noches, Walter, buenas noches al auditorio, Wilma, buenas noches. Fíjate que, bueno, en este mismo tema, yo la vez anterior que estuve acá en Venezuela, estábamos en un evento que encabezaba el presidente Maduro cuando se dio el sismo del 19 de septiembre, fortísimo en la Ciudad de México, que generó daños terribles. Y dicen que los entrenan para el apoyo a la ciudadanía, el ejército entra en el plan DN3, se llama en México, y fue el pueblo el que salvó al pueblo. Están las imágenes verdaderamente heroicas, importantes del pueblo de México volcado a darle la mano, y más bien el ejército estorbando en la tarea, ¿no? Hay no solo este eufemismo de que van a apoyar, sino el tema del narcotráfico y de las medidas de seguridad, con el pretexto de la seguridad. México lleva 11 años el ejército en la calle, deberían estar algunos en la cárcel, deberían estar, no, sobre todo los altos mandos, que en el caso de México son terribles, en la calle, 11 años, y en diciembre se aprobó una ley de seguridad interior, que es otro elemento, además de la formación en la Escuela de las Américas, está la presión hacia nuestros países de aprobar legislaciones que imponen el estado de sitio y que bajo el pretexto de la seguridad permiten el uso del ejército contra manifestaciones, diciendo que ponen en riesgo la paz pública. Entonces, no solo es el narco, donde Estados Unidos, como ya aquí hemos compartido en algún momento, no hace nada, no lo atiende como un asunto de salud pública, no baja el consumo, que es el principal consumidor de drogas del mundo, no se va sobre las cuentas bancarias, la riqueza acumulada, las redes de distribución, no desmonta absolutamente nada en Estados Unidos, porque es el dinero del narco está, a mí me parece que en el círculo de reproducción del capital. Y por otro lado, viene toda esta ofensiva hacia nuestros países, que es verdaderamente terrible, y que en el caso del acoso a Venezuela es monstruoso, porque no solo es la amenaza militar, es el bloqueo económico,
con su hipocresía característica, dicen que están muy preocupados de la hambruna que se vive en Venezuela y le hacen pasar al pueblo de Venezuela más sufrimiento con el acoso, con el bloqueo económico, con la hostilidad, con las determinaciones de que es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. No, y aquí se vive horrible. Tenemos casi 6 millones de colombianos viviendo aquí, recibiendo educación y salud gratis, y trabajo y consideraciones que no tienen en su patria de origen, ¿no? Pero sí, esos estereotipos no son los que venden a través de sus campañas mediáticas. No, y lamentable que Colombia, el gobierno de Colombia se preste junto con el gobierno de México y el de Perú a esta punta de lanza contra Venezuela. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, declaró que exigía elecciones limpias, transparentes y confiables. Y yo dije, en México, que se viola el voto todo el tiempo, que se han robado la elección en 88, en 2006 y en 2012. No, en Venezuela, qué cara dura, o sea... Pero, perdón, mire, yo me siento obligado a decir esto. Lo hemos pasado aquí media docena de veces. Presidente Jimmy Carter. Nosotros hemos supervisado más de 90 elecciones en todas partes del mundo y podemos decir que el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Sí. Presidente Dixit. Y nadie le va a decir que es de izquierda, ¿verdad? O que es chavista, o que es socialista, o que... Castrocomunista. O castrocomunista, exacto. Y yo repito mucho eso, digo, a ver, Carter, no lo digo yo, Carter dice que es el mejor sistema electoral del mundo. Si yo digo en México que por qué no se hace el sistema electoral venezolano, me queman en leña verde, porque la campaña que hacen contra Venezuela es terrible, es infame, y cierro el largo comentario. Nosotros tenemos elecciones el 1 de julio, vamos a ganar con López Obrador, vamos a ganar. Se puede abrir un camino importante, diferente para la humanidad desde México. Eso podría ayudar muchísimo al acoso que hay en Venezuela, ese triunfo nuestro, pero enfrentamos lo de siempre, enfrentamos el fraude, que en pleno siglo XXI no se respeta el voto en México, que eso es una cosa verdaderamente trágica, que es tan terrible como el tema de que no se respete la independencia de Puerto Rico. Son antiguallas brutales, el no reconocer la independencia de este pueblo hermano y el no reconocer el voto en nuestras elecciones. Es verdaderamente monstruoso, diría yo. Hay una alianza estratégica entre el mayor proveedor de drogas del mundo, Colombia, obviamente, con el mayor consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos, obviamente. Hemos pensado, y aquí lo hemos dicho alguna vez, si eso se corta radicalmente, tendrán millones de tipos que se vuelven locos por el síndrome de abstinencia, ¿no? Y Puerto Rico es uno de los puentes principales para el tránsito de la droga, porque en Puerto Rico se hace aduana como si se entrara a territorio de Estados Unidos. Y una vez la droga entra a territorio puertorriqueño, ya está bajo la jurisdicción. Santificada para entrar sin revisión al continente. Para entrar al continente. Y entonces este tema de la seguridad y del narcotráfico, los puertorriqueños, al igual que los mexicanos, ponemos a los muertos, ¿verdad? Exacto. Mientras que ellos se llevan el dinero de la venta de armas y de las ventas de las drogas. Y nosotros somos los que tenemos el problema social en nuestro país, de la drogadicción de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y es insólito que Estados Unidos esté, por ejemplo, poniéndole sanciones a Venezuela, alegando que X o Y persona está en el narcotráfico, cuando que los dirigentes del narcotráfico son ellos mismos. Todo el mundo recuerda la anécdota del presidente de Bolivia, Evo Morales, que cuando llegó a la presidencia se encontró con que había una oficina para este sujeto norteamericano dentro del Palacio Presidencial. ¿Y qué hace este caballero aquí, no? Él es el enlace con la DEA. Pero si la DEA es la que protege el narcotráfico en Bolivia, me sacan a este señor de aquí inmediatamente. Y esa ha sido la historia de Puerto Rico y ha sido la de México, que las agencias del gobierno de los Estados Unidos, que se supone que estén haciendo un trabajo de prevención de narcotráfico, son los socios de los narcotraficantes. Y eso lo documenta el propio hijo de Pablo Escobar en los libros que él ha escrito. Y entonces lo que dice el compañero sobre cómo el ejército de Estados Unidos
que se supone que está haciendo un trabajo de seguridad y de ayuda en casos de emergencias como el terremoto de México y como fue ahora el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico. El ejército de Estados Unidos se tardó casi 3 semanas en llegar a Puerto Rico. Y cuando llegaron, el trabajo que hicieron fue pésimo, igual que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que era el responsable principal de volver a restablecer el sistema eléctrico que se fue abajo completo tras el paso del huracán María, no estaban haciéndolo. Pocas veces ha habido en el Caribe un huracán con tantas consecuencias de ese tipo, ¿no? Pero 3 meses. Bueno, yo personalmente en mi hogar estuve 3 meses sin luz. Todavía en Puerto Rico, cuando yo volé de madrugada antes de ayer hacia acá, uno veía que todo el centro de la montaña estaba a oscuras y tenemos un astronauta puertorriqueño de apellido Acabá, que él pone las imágenes desde NASA y uno ve que la isla todavía está mayormente oscura. Un pueblo viviendo sin electricidad, muchas veces sin agua potable, porque muchas de las bombas del agua dependen de electricidad para su funcionamiento, bañándose en los ríos, bebiendo agua del río, lavando la ropa en los ríos. Eso es la realidad que está viviendo todavía una parte significativa de nuestro pueblo, sin acceso a los alimentos adecuados. Walter, ¿tú sabes cuántas personas se estima que murieron como consecuencia del huracán? 1.500 personas. Y eso Estados Unidos y la policía de Puerto Rico han hecho todo lo indecible para taparlo. Pero un centro de periodistas comprometidos en Puerto Rico, que se llama el Centro de Periodismo Investigativo, hicieron la primera investigación, lo tiraron afuera, entonces vino CNN, y cuando vino CNN, entonces que la noticia tomó importancia a nivel de Estados Unidos y ahora están contratando una universidad en Estados Unidos para que haga la verificación de cuántos muertos han en Puerto Rico ha producido el huracán María en Puerto Rico, pero ese es el estimado, 1.500 personas que murieron porque no tenían acceso a la máquina de diálisis, de oxígeno, que no le pudieron hacer intervenciones quirúrgicas en el momento que las necesitaban, que no había servicios médicos. Ahora constantemente los accidentes de tráfico porque no hay luces en las intersecciones, los envejecientes con caídas que le provocaban la muerte porque estaban caminando a oscuras por su casa. O sea, una verdadera crisis humanitaria que desgraciadamente ha pasado un poco desapercibida, sobre todo entre nuestros hermanos latinoamericanos. Falta de información también, porque la solidaridad entre latinos nunca falla, ¿no? Pero como que hubo interés en que eso no trascendiera, porque eso es responsabilidad directa de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Fíjate qué fuerte, porque vienen a ayudar a Venezuela, ¿no? Aquí necesitan la ayuda humanitaria, entonces si aquí tienen que invadir, llegan en 3 minutos, no se tardan 3 meses, y arrasan con todo. Y luego ya que se han llevado el petróleo y que hayan saqueado el país, entonces los ponen en una condición, que es lo que quisieran de colonia, que es lo que no han podido. Aquí la oposición, bueno, pues después de participar en los acuerdos y de estar a punto de signar, los echan para atrás por la presión de Estados Unidos, las campañas que hay en nuestros países. México, perdón, vuelvo a poner el tema de la elección en México, pero es que no nos interesa mucho porque tu opinión es fundamental. No, te agradezco. Espantan a la gente con el petate del muerto, decimos nosotros, de que va a ser Venezuela, que Andrés Manuel va a ser de México Venezuela, que claro que hay dificultades acá, no lo van a platicar, pero son producto de esta presión económica, de esta canallada, de esta doble moral del gobierno de Estados Unidos. Somos el país que ha hecho más elecciones en todo el planeta. Exactamente, y van otra vez a elecciones, y pide la derecha que se pospongan de abril a mayo, y se acepta, y se plantean una serie de condiciones, y en México, bueno, y en Honduras hacen fraude y no pasa nada, ya hacen un golpe de Estado y no pasa nada, ya es una represión brutal a la gente y todo el mundo callado, Almagro no dice nada, nadie dice nada, Videgaray no dice nada, el presidente de Perú, Kuczynski, ¿cómo se apellida? No sé, en Santos, en Colombia, son verdaderamente unos lacayos. Bueno, el dato que nos dabas, Wilma,
de la formación de los ejércitos latinoamericanos en Estados Unidos, Colombia tiene el 51% de los 9.139 personas que han mandado. México no mandaba a nadie, tiene 136, lo cual es increíble porque es un ejército surgido de la revolución. Entonces yo quiero pedirle, aprovechar que tiene tanta audiencia el programa, pedir un apoyo a la gente de América Latina, que nos manden información de cómo están manejando los medios la campaña de la elección presidencial de México, porque por lo menos compañeros de Ecuador y de Honduras precisamente me decían que ahí el mensaje es que no va a ganar, que quiere ser como Venezuela, que va muy mal, y entonces si eso está sucediendo en varios países de América Latina, quiere decir que otra vez van a un fraude electoral, que otra vez han decidido que la izquierda no pase en México. Hay que cambiarle el mapa geopolítico al subcontinente. Yo creo que cometerían un grave error, que estarían subestimando al pueblo de México, que les recuerdo hizo una revolución en 1910 y que no estamos planteando que va a haber una revolución violenta, sino que en pleno siglo XXI podemos hacer una rebelión no violenta, que la indignación de la gente es muy grande, 80% del pueblo está viviendo en la pobreza, ya en cifras... 80%. Yo decía que 90% de pura intuición, y todo el mundo me veía así como estás exagerando. Acaba de presentar la UNAM un estudio, 80% de la gente, y tienes 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares. 143 mil. Slim, Carlos Slim, que era el hombre más rico del mundo, y ahora dicen que es el quinto, yo no les creo, debe ser, pero del quinto el primero es insustancial, es uno de los 6 hombres que concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad, que es un régimen que hay que cambiar. Hombre. Es una cosa que clama al cielo, ¿no? Absurda, porque además no solo es la concentración de riqueza y la injusticia social, sino como tú dices al principio del programa, nuestra contaminada nave, pues matan flora, matan fauna, matan personas, contaminan el agua, contaminan el aire. Vamos al suicidio colectivo, es evidente que tenemos que cambiar el rumbo de la humanidad. Bueno, es evidente que tenemos que cambiar el rumbo de la humanidad. No puede ser este hombre el presidente de Estados Unidos. Vamos a mostrar Fuego eso. Y furia. No había visto esta publicación. A ver, un full close-up ahí, señor director, en el libro que tiene nuestro invitado. Fuego y Furia. Ay, caray, lo muevo. ¿Y quién es el autor de esta interesantísima obra? Wolff. Michael Wolff, que estuvo los primeros 100 días en la administración de Trump y que desnuda lo que Trump es, que es no lee un libro, es un analfabeta funcional, es furibundo, es muy con el hígado las decisiones, persigue a todo mundo. Visceral el tipo, ¿no? Acostumbrado a que yo soy el patrón, pago los sueldos y me hacen caso a lo que yo diga. Exacto. En el sentido no peyorativo, es un macho alfa, pero que está dispuesto a pasar por encima de todo y de todos, y que es autoritario, impositivo, intolerante, que se entera solo a través de los medios de televisión estadounidenses con toda la manipulación que hay, inmoral o amoral, yo no sé, o las dos. Y bueno, ese no puede ser el camino, el tipo es ciertamente muy peligroso. Tú lees el libro y se te paran los cabellos porque es en manos de quien estamos, es el verdadero rostro del imperio, porque además es el verdadero rostro. Obama era el rostro amable y era lo mismo. A este no le interesa guardar las apariencias. Ninguna. Dice lo que piensa sin más. Y entonces, bueno, pues son muy irresponsables, ponen en riesgo la paz mundial, la estabilidad frágil que hay, son unos saqueadores, bueno, eso lo tenemos que cambiar. Yo creo que tenemos que construir un rumbo diferente para la humanidad, donde nadie sufra por carencias económicas y lo importante no sea la concentración de la riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Yo creo que ese es el gran reto de todos los hombres y mujeres que estamos buscando un camino diferente. Y en ese sentido lo ligo otra vez con Venezuela. La solidaridad acá es muy importante, porque aquí no les perdonan que sean una nación independiente y soberana, no les perdonan que tengan el petróleo y no se lo entreguen a Estados Unidos, no les perdonan que quieran construir un camino diferente con todas las dificultades que eso implica, pero no puede ser gente como Trump o como Capriles aquí, que bueno, ya es historia, ¿verdad? Pero no sé ahora quién estén inventando acá. Pero sí, es que aquí las petroleras estadounidenses, hasta que llegó la renovación del espíritu nacionalista, manejaban esto como un feudo. Exacto. Eran intocables, tenían un país aparte. Sus countries, sus campos de golf, todo era aparte y además de espaldas al país que estaban explotando, ¿no? Y hoy están con contratos compartidos y ganan
Y no les basta. Porque si no ganaran se hubieran ido, ¿no? Y no les basta, lo quieren gratis. Sí, sí. Como decía mi abuela en mi casa, lo quieren dado y arreempujado. No, bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser. En México tienen todo. Dicen, Andrés Manuel le va a entregar el petróleo a los rusos porque es el petate el muerto ruso y el petate el muerto Venezuela. Pero ¿qué Me gusta esa expresión, explícanos lo del petate del muerto. El petate del muerto, bueno, en México la gente pobre dormía en petate, comía en petate y la enterraban en petate, que es como un tapete de un tejido de una planta, y lo enredaban y lo enterraban. Entonces el petate del muerto, pues es eso, ya el muerto ya lo enterraron y te espantan con el petate del muerto, que es nada, una entelequia, un absurdo. Es decir, como dicen acá, mataste al tigre y le tienes miedo al cuero. Exactamente, exactamente. ¿Qué me dices tú de esta realidad? Todavía estamos con grandes y hermosos desafíos por delante, ¿no? Bueno, yo creo que estamos enfrentándonos a la ofensiva más brutal del neoliberalismo en estos momentos. Estaba comentando con uno de los compañeros chilenos que vinieron al encuentro, que él me decía que Chile había sido el primer laboratorio del experimento del neoliberalismo. Y yo le tuve que corregir, no es correcto. En 1952, cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se insertó un artículo en la Constitución que dice que cuando el Estado no tenga suficientes recursos para cubrir los gastos del gobierno, que entonces tendrá que priorizar en el pago de la deuda pública, y convirtieron a la deuda pública, le dieron rango constitucional, y eso fue en 1952, antes de que existieran los Chicago Boys. O sea, ya esto se estaba desarrollando desde los años 50. Y Puerto Rico ha sido... Estamos hablando de la guerra de Corea. Exacto. Puerto Rico ha sido laboratorio de todos los experimentos neoliberales. Ahora mismo estamos con la ofensiva final, porque Puerto Rico pudo en unos momentos dados, a través de lo que fue las ayudas tras la Segunda Guerra Mundial, que se había quedado un poco todavía la política económica heredada de Roosevelt, ¿verdad? Donde vinieron el New Deal, el nuevo trato, pues vivimos de eso durante un tiempo, como hasta los finales de la década de los 60, donde sí hubo una mejora económica en Puerto Rico y se creó una clase media, pero a partir de los 70, cuando viene la caída del precio del petróleo, ahí en Puerto Rico habían traído lo que llamaban las refinerías de petróleo como la gran fuente para conseguir ingresos para Puerto Rico. Ahí empieza a resquebrajarse lo que llamaban la vitrina del Caribe. A Puerto Rico siempre lo utilizaron para contraponerla a Cuba. Mientras decían que en Cuba el comunismo iba a acabar con la economía y con el país, a Puerto Rico entonces lo presentaban como la opción capitalista, donde miren cómo aquí se está desarrollando una clase media, cómo se está mejorando la calidad de vida, había un sistema de educación público del cual yo soy producto y orgullosa de serlo, había un sistema de salud que funcionaba, y entonces empezamos en la década de los 70 con las privatizaciones. La primera fue la de nuestro amigo Carlos Slim, que compró la compañía telefónica de Puerto Rico. Se compró toda la compañía telefónica de Puerto Rico. Todo de Puerto Rico Telephone Company es propiedad de Carlos Slim. Y entonces ahora, con la excusa del huracán María, de la necesidad de reestructurar todo el sistema eléctrico del país, pues ahora ya se presentó legislación para privatizar la electricidad, ya se han cerrado 300 y pico de escuelas, y ahora lo que viene es un plan para crear escuelas charters y lo que llaman APP, Alianza Pública. Más de 300 escuelas públicas han cerrado en Puerto Rico. Han cerrado en Puerto Rico y piensan seguir cerrando. ¿Y cuál es el sistema de las charters? La charter es que viene una compañía privada,
monta un consorcio educativo y entonces hace un contrato con el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico y entonces ellos son los que administran esa escuela. Y ahí es que se te meten, por ejemplo, las instituciones religiosas en un país donde la Constitución garantiza la separación entre iglesia y Estado, pues esta es una forma de tú evadir esa prohibición constitucional a través de este contrato de estas escuelas charter, pero que te la va a estar administrando probablemente una organización religiosa y de seguro organizaciones que van a tener una filosofía capitalista, fundamentalista religiosa, en contra de todos los derechos de las comunidades LGBTQ, que van a poder discriminar a quien aceptan o no aceptan en las escuelas, donde entonces los que estén en comunidades que tengan más afluencia económica van a tener mejores escuelas que los que están en sitios más desventajados económicamente, y entonces están los vales educativos que ya se había declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico anteriormente, que el Estado, porque lo dice la Constitución, que el Estado no podrá financiar actividades religiosas y los vales educativos para darle unos vales a los padres de los niños para que ellos matriculen a sus niños en escuelas que pertenecen a las distintas instituciones religiosas en Puerto Rico. Eso ya se declaró inconstitucional una vez, pero ¿qué pasa? En aquel momento el Tribunal Supremo de Puerto Rico estaba bajo el control del Partido Popular Democrático. Ahora está bajo el control del Partido Nuevo Progresista, cuyo gobernador es hijo del que trató los vales educativos en la década del 92 al 2000, que él fue gobernador, y se lo declararon inconstitucional, pero ahora ellos tienen mayoría en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Son perseverantes con la idea, ¿no? Son perseverantes y eso es una característica de ese sector que está enchufado con los intereses, con los grandes intereses de las oligarquías de Estados Unidos, que responden a Estados Unidos y a las multinacionales de Estados Unidos. Ellos son como los pitbull, que cuando muerden no sueltan. Y ellos no han cejado, no han perdido un segundo tras el paso de Huracán María para tratar de traer, no sé si tú oíste, Walter, el escándalo con una compañía que se llamaba Whitefish, o que se llama, sí, que habían contratado para restablecer el sistema eléctrico una compañía que tenía 2 empleados y que no tenía ningún historial ni experiencia, con un contrato de $300 millones, y dio la casualidad que la compañía era de un pueblito de Montana, del cual es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Y eso creó un escándalo en la prensa de Estados Unidos, y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que renunciar como consecuencia de ese contrato eventualmente. Pero eso es lo que... Una compañía de maletín, como decimos acá, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros estamos bajo la filosofía de Wall Street. ¿Sabes que los chicos de Wall Street dicen, lo voy a decir como ellos lo dicen en inglés, when there is blood in the street, it is the time to buy. Cuando hay sangre en las calles es el momento para comprar. Y esa es la política económica que está estableciendo Estados Unidos en Puerto Rico en estos momentos. Fíjate, ahí lo trágico es, dirías, es un Estado libre asociado que es un eufemismo para una colonia que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero esa es la política en todos nuestros países, en teoría independientes y soberanos, que eso es verdaderamente grave. O sea, en México hacen exactamente lo mismo, la privatización de la educación pública, porque un elemento que me parece complementa lo que tú comentas es, además, el negocio de la educación se hace con dinero del pueblo, que se le da a los particulares, no solo a los grupos religiosos, y se hace escuelas confesionales que violentan el Estado laico, que violentan la idea de que la educación no debe ser confesional, sino además le entregan el los Estado negocios. laico está en la Constitución. En el caso de México sí, en el caso de México sí, pero no solo se han entregado las escuelas, se han entregado el agua, están privatizadas las prisiones, está privatizado absolutamente Privatizar todo. el agua es algo inconcebible. Es criminal. Es criminal. Nosotros logramos que en México se declarara como... Es una iniciativa mía, cuando fui diputado, 2009. Eso te honra y quiero que lo logramos expliques. que fuera un derecho humano.
el agua, y que no se puede hacer negocio por ella, no se debe hacer negocio. Bueno, pues está en la ley, pero no lo respetan, porque efectivamente además han llegado a un nivel de desvergüenza que los tribunales superiores, en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que leyes ilegales que violentan la Constitución son legales. Vuelvo a lo de la ley de militarización. En diciembre se aprobó, violenta el derecho de libre manifestación, de libre reunión, de libre tránsito, de que no te pueden detener sin orden judicial, de que no pueden declarar un estado de sitio sin la autorización del Congreso. Todo eso lo establece la Constitución nuestra, y estoy cierto que la Suprema Corte de Justicia mexicana va a decir que es válida esa ley, que es absolutamente violatoria al marco constitucional mexicano. Entonces eso, hacen los negocios de todo. México han entregado puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo, todo lo han entregado al capital extranjero. Todo lo que pertenece al pueblo, las industrias más importantes. Pemex, lo he compartido aquí, era la empresa 39 del mundo. Le dio a México entre 2000 y 2012 $687,000 millones. Voy a repetir. ¿Puedes repetir la cifra? Te iba a decir. $687,000 millones. Es una locura de dinero. Si sacan el teléfono y multiplican $687,000 millones por 20, que es el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano, se vuelve loco el teléfono. O sea, se hace como Trump, se vuelve loco. O sea, no cabe en la pantalla. No le da. Es una locura de dinero. Y se entregó al capital extranjero. Comisión Federal de Electricidad, la productora de electricidad, la empresa 491 del mundo, también le entregaron al capital extranjero. Y Teléfonos de México, ¿qué número de empresa? 491 de las primeras 500 del mundo. México tenía 3. 39 Pemex, 139 América Móvil de Slim, que era Telmex y que era una empresa del pueblo de México, y con la cual lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Y Telmex es una empresa muy menor comparado con Petróleos Mexicanos, y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Son riquezas de nuestro pueblo y lo entregan al capital extranjero. Y entonces a Peña lo nombran en Estados Unidos estadista del año, porque es un traidor a nuestro pueblo. Y a Maduro lo acusan de dictador porque se está plantado con su pueblo, al margen de los errores y de las dificultades que está viviendo el pueblo venezolano. Es más, yo me atrevo a decirle al pueblo venezolano, heroico además, en condiciones durísimas. Este último periodo ha sido muy difícil, no nos es ajeno el dolor y el sufrimiento que le están causando al pueblo venezolano con todo este acoso de Estados Unidos. Pues me atrevo a decirle una consigna mexicana: Venezuela aguanta, que México se levanta. O sea, si nosotros logramos por la vía electoral, como aquí se dio con el comandante Chávez, acceder al poder con López Obrador, va a ser de verdad un cambio geopolítico muy importante, muy importante. México, mal manejado como se ha manejado, con los pies, por estos traidores al pueblo, es la 13ª economía del mundo. Es un gigante México. Nuestra gente no está tan clara de que es tan importante, porque como nos han lesionado la dignidad, han avasallado a nuestro pueblo, la gente piensa que México es un país menor. No lo es muy importante. Bueno, cuando veníamos para acá comentando la importancia que ha tenido en la cultura de toda Latinoamérica, México, hacia los años 50, 60, 70 todavía. Hoy estamos agobiados por la cultura estadounidense, hoy estamos avasallados, y sin embargo México resiste en su corazón profundo porque tiene una raíz cultural muy poderosa. Yo de verdad apuesto, como aquí en Venezuela apuestan al pueblo venezolano. Hoy lo comentaban Arreaza, el canciller, y Delcy, la presidenta de la Asamblea Constituyente, y el presidente Maduro, que han apostado al pueblo. Es lo correcto, hay que apostar a la gente, hay que apostar a su fuerza. Necesitamos eso, porque México es la barrera de contención, es el antídoto. Ha sido, y ahora es el símbolo. Y ahora se ha prestado vergonzosamente a ser un lacayo el gobierno de Estados Unidos, porque junto con el gobierno de Perú y de Colombia y de Argentina, que qué buen cántico trae el pueblo argentino en contra de Macri, puedo decir, fantástico. No, Mauricio Macri, no sé cómo es el tono, la puta que te parió, le dicen, perdón, pero así dicen. Pero además lo bailan, está coreografiado, lo bailan muy bien. En los estadios, en los teatros y todo, que es la inventiva de nuestros pueblos. Y es imparable, aparece en todas partes. En todas partes. Y las meretrices salieron a decir, oigan, espérense, Macri no tiene nada que ver con nosotros. Eso nos están ofendiendo, ¿no?
No, son nuestros pueblos con su creatividad, con su inventiva, con su raíz, con sus formas de manifestar la inconformidad. Pero tenemos que darle un paso en la politización y en encontrar ese camino que haga de verdad de la patria grande y que libere toda la fuerza creadora de nuestros pueblos y que genere condiciones para que vivamos como hombres y mujeres libres y nadie sufra por carencias económicas. Es nuestro gran sueño y el reto es que lo encontremos, y Venezuela ha sido un baluarte y el pueblo, híjoles, pedirle mucho, pero sigan heroicos, sigan resistiendo, sigan haciendo un esfuerzo que nosotros también tenemos que ayudar. Y Puerto Rico, que ha hecho también una tarea titánica con esta búsqueda de su independencia, tenemos que tenderle la mano también a todos nuestros pueblos, Y en eso han roto el estereotipo, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, Puerto Rico es socio asociado en sociedad y no pasa nada, pero pasa de todo. Pasa de todo, 120 años de lucha y resistencia. Hoy estaba el ministro Villegas, estuvimos escuchándolo un rato, hizo una exposición extraordinaria sobre quién era Oscar López Rivera y sobre cómo Oscar había resistido 35 años de cárcel, 12 años de ellos en confinamiento solitario con privación sensorial, y lo dijo que uno se daba cuenta que tenía el corazón en lo que estaba diciendo. Y yo creo que ese es el mensaje principal que nos tenemos que llevar de este encuentro. Somos una sola nación. América es un solo pueblo, Latinoamérica y el Caribe. Y esto que está sucediendo de la militarización tan extrema de todo el continente tan rápidamente en los últimos 4 o 5 años, es todo parte de un solo plan que nos va a afectar a todos por igual. Porque fíjate que traen la militarización con la militarización de la policía de cada uno de los países además, y a la misma vez está toda la ofensiva neoliberal con el despojo de todos los derechos laborales, con las aprobaciones de leyes represivas, porque en Puerto Rico, a raíz de todo lo que está sucediendo, esta nueva administración ha venido con leyes que criminalizan la protesta, que convierten en delito grave tú entrar a una institución pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si tú haces una protesta, por ejemplo, una sentadilla, o lo que llaman un sit-in en inglés, pues eso es un delito grave por el cual tú puedes ir preso. Y están tratando de pasar legislación sobre difamación, para convertir en delito hasta tú decir algo negativo del gobierno, que eso yo creo que no va a aguantar ningún sedazo constitucional, pero ellos siguen adelante con todas estas ofensivas, pero a la misma vez en Argentina el Senado votó para permitir la penetración del ejército de Estados Unidos en territorio argentino. Solamente 2 diputadas mujeres, me siento orgulloso de ellas, se opusieron a esa legislación. A la misma vez, paradas al fondo de la Cámara diciendo no, y realmente fue lo que rescató la dignidad en esa circunstancia tan lamentable en la hermana República Argentina. Y toda esta ofensiva del neoliberalismo, pues en Puerto Rico, por ejemplo, el aeropuerto es de una compañía mexicana, de Aerostar. Además de la telefónica, también estamos siendo invadidos por el capital mexicano. Por el capital transnacional. Transnacional, no exacto, patria. No tiene patria, en eso estamos de acuerdo. Las autopistas pertenecen a una compañía española y así sucesivamente todo se ha ido, como describió el compañero aquí, todo se ha ido privatizando. Pero esto no es solo Puerto Rico, esto no es solo México, esto no es solo Chile, es el continente completo, porque ellos vienen a por todas, como dicen los españoles. Ellos vienen a saquear lo que no se han saqueado en los últimos 200 años, pues lo quieren hacer ahora. Y por eso es importante que nosotros como latinoamericanos y caribeños nos eduquemos mutuamente sobre todo lo que está sucediendo, compartamos información y sobre todo que nos convirtamos en una fuerza unida
para detener esta ofensiva. Sí. Y eso debe ser la meta de todas las fuerzas progresistas de América Latina. Y si van hoy contra Venezuela, tenemos que estar todos con Venezuela. Y si van mañana contra México, tenemos que estar... Yo me imagino que México terminará, si gana López Obrador, poniendo ustedes la pared. No, de ninguna manera. Porque lo que va a venir de allá para acá va a ser con todo, si malos han sido con lo que están haciendo en Venezuela y lo que han hecho en Puerto Rico, si ganan las fuerzas progresistas en México, la ofensiva imperialista en su frontera va a ser por una cosa brutal. Sí, claro, va a ser durísimo, porque es muy importante, y sé que lo decías con ironía. Sí, con ironía, pero... Y yo digo de ninguna manera, a pesar de la ironía, porque hay que tenderle la mano al pueblo de Estados Unidos, que también está en la búsqueda. Y es el mundo, o sea, porque hay que voltear a la patria grande, tú tienes razón, pero es el mundo el que está siendo acosado, porque también van a Medio Oriente y también van a Oriente, y están en Afganistán, y están en Irak, y quieren ir sobre Irán, y están en Siria, y están... No tienen llenadera, o sea, están realmente en... Es suicida, el capitalismo la gente tiene que ver que es suicida, ¿no? Vamos directo sin exagerar, al fin del planeta, porque ya lo dije, matan flora, matan fauna, matan gente, contaminan el agua, contaminan el aire, matan poblaciones, avasallan, pero ellos también, pues si ellos viven en este planeta, ni modo que no les vaya a llegar la contaminación del aire por estar usando el petróleo como combustible, que es una necedad y que no debería seguirse usando, o sea, es... todos los pueblos del mundo, porque yo, como les digo en México, y lo aplico en general para el mundo, yo digo, en México nosotros estamos luchando para que todo el mundo viva bien, hasta que los que nos atacan, hasta los que nos acosan, hasta los que nos difaman, los que los denuestan, es para todos, nosotros queremos la felicidad de nuestros pueblos, de verdad, entendida esta como que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad, que nadie sufra por carencias económicas, y aplica para el pueblo de Estados Unidos, que está más empobrecido que nunca. Yo acabo de estar en Nueva York, la gente viviendo en la calle, con 20 grados, 15, 10, 8 grados bajo cero. Bueno, es infame, no debería haber una sola persona viviendo en la calle. Pero en un invierno en Nueva York, cuando terrible, no tienes combustible para calefacción, terrible. Vas a abrir, el agua está congelada. Haces tus necesidades y quieres bajar el agua para que no se congeló y se quedó ahí, y prepárate para la próxima, ¿no? Y gente viviendo en la calle. Y el presidente Chávez regalándole combustible a eso. Sin plan médico. Sin plan médico, claro que no hay seguridad social, que es increíble que el país más poderoso económicamente del mundo no tenga seguridad social universal, y Cuba, un pueblo tan pobre, lo tenga. Dirán misa, pero ahí está el resultado. O sea, es verdadero. Además las cifras cantan. Claro, pero además la solidaridad de Cuba es proverbial, ¿no? Y Cuba que está entre los primeros sistemas, los primeros 5 sistemas de educación en el mundo. Claro. Dicho por el Banco Mundial, no sí, dicho por la izquierda. No es precisamente la izquierda. Exacto. Entonces, y claro, con la inversión que hace Cuba por niño es muy menor a la que hace Estados Unidos por niños, pero tienen unos resultados maravillosos. Y en Estados Unidos están botando el dinero porque cada día el pueblo está más ignorante, que cada día el pueblo está más desinformado. Es irónico que en el momento de las redes sociales y el Internet la gente esté embruteciéndose en vez de desarrollándose y educándose, porque lo que están viendo es basura todo el tiempo. Los antivalores como si lo hubieran premeditado, ¿no? Y yo creo que esos datos del Banco Mundial es un hackeo ruso. Sí, porque ahora todo es Rusia, ¿no? O sea, todo supuestamente ganó Trump por Rusia. No, y que Rusia ahora va a intervenir en las elecciones en México para que salga López Obrador. Como Estados Unidos nunca interviene en elecciones. Como no interviene en nada, ni en elecciones, ni militarmente, ni económicamente, ni en nada. O sea, tienen todo en México. O sea, no. Intervienen en todo, bueno, México nos robaron más de la mitad del territorio. Ustedes tienen el agravio de la ocupación esta todavía, pero nosotros nos robaron más de la mitad del territorio y nos han saqueado el petróleo y los minerales y nos han saqueado todo lo que han podido. Cuando uno ve el viejo mapa de México, hierve la sangre. Claro, y ese es un agravio vivo, eso tienen que declararse territorios ocupados.
y tiene que ser respetada la gente de México y de Latinoamérica, pero de México que está ahí porque está en su tierra. Y este energúmeno que está en la Casa Blanca hablando del muro en la frontera, muro. ¿Cómo cayó eso allá? Bueno, fíjate, volviendo al libro de Fuego y Furia, iba a haber una reunión hace poco con Enrique Peña Nieto, el presidente traidor al pueblo de México. Y Trump insiste que aceptemos, que Peña acepte que se va a pagar el muro, aunque no lo paguemos, pero que diga que lo va a pagar, ¿no? Y Peña no puede, ningún presidente de México puede hacer eso. O sea, es un suicidio político. En el momento que dice sí pagamos el muro, en ese momento el tipo está liquidado. Y Peña, que es un vendepatrias, un traidor al pueblo de verdad, bueno, pues ni siquiera él se atreve a llegar tan lejos. Entonces, y Trump no entiende. Trump no entiende porque Peña le dice, dame una salida, si soy tu tapete, eso es lo que le está diciendo. Y Trump dice, paga el muro. Que el demonio. Entonces no puede haber reunión y no puede haber reunión. Y la trabaja entre Videgaray, que es amigote del yerno de Trump, ¿no? A ver eso, que lo había oído así como una hojita en el viento. ¿Cómo es la vinculación? ¿Videgaray? Yo no sé si estuvieron juntos en alguna universidad estadounidense, Videgaray se formó allá, pero es público y conocido. Ha estado creo que 20 veces en este último menos de un año, Videgaray. Lo llevó como candidato a la presidencia, recordarán a México, a Trump, por la relación que tiene con el yerno, y ha mantenido esa relación y acababa de construir una nueva reunión que se volvió a caer porque hablaron por teléfono y entonces Trump, ¿vas a pagar el muro? Y Peña, pues no. Además, hay una filtrada, una grabación donde Trump le dice a Peña, Enrique, y Peña le dice, presidente Trump. ¿Qué dices? Bueno, Peña, correcto, porque, oye, seamos muy amigos, si yo soy presidente de México, me dices presidente Fernández Noroña, o no me dices Gerardo, pues, en un trato oficial, no es que uno se ponga de pesado. Y si no, aguántate con la que yo voy de plan de reciprocidad, ¿no? Es que claro, y si no si no te digo Donald, oye Donald, no, pues no. Van a pensar que es el pato. Sí, exacto, es incorrecto, y no es un asunto de formalidad, es un asunto de, somos una nación independiente, soberana, perdón, o sea, no es mi persona, es lo que representas. Y es una locura, hombre, la relación es terrible, el peligro para el mundo, Trump, todo el mundo lo ve en Estados Unidos, los medios conservadores y los medios liberales y todo el mundo, el libro de verdad lo tienen que leer, es demoledor, es aterrador lo que ahí se plantea sobre, si uno piensa que Trump es elemental y peligroso, ves ese libro y dices, no, nos quedamos cortos. ¿Cómo es el título? Fuego y Furia. Ahora sí que, como decían en mi casa, es una bestia peluda forrada de lo mismo. O sea, ojo, no se pierdan eso, sí, pónganlo en la memoria activa. No llevo ninguna comisión, o sea, no, es que lo subí para que vieran el nombre del autor. No llevo ninguna comisión con el libro. ¿A dónde nos lleva esta situación? ¿Un futuro previsible? ¿Que puedan ustedes estimar en cualquiera de los temas que han profundizado? Por ejemplo, la relación con México. Yo de verdad creo que vamos a un cambio profundo en México y que podemos abrir un nuevo camino para la humanidad, ayudar en la construcción. Nos quedan 5 minutos, una síntesis. Yo eso digo, yo creo que vamos, bueno, la moneda está en el aire, en México y en el mundo, la moneda está en el aire. Podemos ir a una situación de fascismo, de militarización, de destrucción, suicida de la humanidad, pero la humanidad vamos a seguir existiendo, entonces no vamos a ir por ahí, vamos a encontrar una salida al final. Yo de verdad confío en el pueblo de México y confío en nuestros pueblos, sin ninguna demagogia y sin ninguna retórica, ¿no? Tiene sus dificultades, sus pueblos confrontados, divididos, con falta de educación, con falta de politización. Comentábamos fuera del aire, si dijeras, ¿quiénes quieren ser estadounidenses de aquí en Latinoamérica? Se te juntan millones de personas que están así de despolitizados. Pero con todo y eso, yo estoy convencido que vamos a encontrar un camino diferente. Yo estoy optimista razonablemente en ese sentido. ¿Ilma? Pues mira, obviamente ellos están anticipando de que las medidas que ellos están imponiendo de austeridad a través de los distintos gobiernos en América Latina van a provocar en algún momento un levantamiento de las poblaciones. Por eso es la necesidad de la militarización y de la policía militarizada. Pero eso mismo
crea un despertar de la conciencia. En Puerto Rico nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Cuando la gente pensaba que no podían ni respirar si no tenían Estados Unidos, de momento tras el paso del huracán se han visto que han tenido pueblos que han tenido que restablecer la energía ellos mismos, puentes que se han caído que han tenido que reconstruir ellos mismos. Ha habido como un apoderamiento. Pero además lo hicieron. ¿Ah? Sí, además lo hicieron. Lo hicieron. Y la genialidad, Walter, es que es increíble. Uno ve, se cae un puente. De momento viene alguien y hace una escalera gigantesca para la gente subir al puente para poder llegar a su comunidad. Y a la misma vez hacen una línea con una canasta colgante para pasar los alimentos y las cosas. Y después esa misma comunidad busca la forma de reconstruir el puente ellos mismos sin esperar ayuda del gobierno. En Puerto Rico eso es interesantísimo, eso, ¿eh? Muy importante porque ya la gente se está dando cuenta, estamos solos. Es claro y es obvio que Estados Unidos no tiene ningún interés en hacer Puerto Rico el estado 51 de Estados Unidos. Los estadistas han inventado de todo, los anexionistas. ¿Qué les interesa? ¿La base aeronaval, la isla Nena para seguir llenándola de proyectiles? Están tratando de revivir la militarización de la isla de Vieques, de la base aérea de Raimi en Aguadilla, lo cual podría suponer, pues obviamente, una amenaza tremenda para Venezuela, pero a la misma vez Estados Unidos, cuando los republicanos se reúnen en el Congreso a hablar sobre el tema de Puerto Rico, dicen muy cándidamente, mira, nosotros lo que queremos es que Puerto Rico sea el Hong Kong del Caribe. ¿Y qué es lo que es Hong Kong? No es una meca de contrabando, de explotación, de trata humana, todos los vicios del universo están en Hong Kong. Yo conocí Hong Kong y en la época más fea, ¿no? Hace décadas. Y hay que ver aquello, ¿no? Y el lavado de dinero. Con las leyes que han pasado en el mismo Puerto Rico, donde si tú eres un multimillonario norteamericano, tú te mudas a Puerto Rico, compras una casa, dices que vas a estar ahí 180 días del año y tú te traes tus millones y los depositas en Banco de Puerto Rico y no tienes que pagar contribución por ingreso. Son leyes que se aprobaron en Puerto Rico para convertirnos en un paraíso fiscal. Pero eso a la vez pues choca contra la realidad que está viviendo el puertorriqueño promedio, el que ha tenido que emigrar y romper su familia, el que ya no tiene la escuela pública que tenía antes, el que ya no tiene los servicios de salud que antes tenía. Y ese despertar de la conciencia, más temprano que tarde, va a llevar a que el pueblo se ponga de pie y le exija a Estados Unidos, ok, esta relación no está funcionando, que ya se le ha dicho de 20 maneras distintas, pero tú nos hablas claro, o estás dispuesto a dar la estadidad para Puerto Rico, o vamos entonces a bregar con la soberanía y la independencia. Y nosotros creemos que la opción que Estados Unidos va a escoger en su momento va a ser atender la soberanía y la independencia, claro, tratando ellos de mantenernos como una neocolonia para sus intereses económicos, pero ese es otro capítulo que bregaremos con él cuando lo tengamos que enfrentar. Ojalá así sea y en este programa. Vilma Reverón Collazo y Gerardo Fernández Noroña, es un verdadero placer haber dialogado con ustedes y creo que en esto interpreto la sensibilidad de nuestra audiencia, que no es poca cosa. Lo mejor para la patria grande, latinoamericana y caribeña, como siempre decimos en este programa. Un honor haberlos tenido acá. Al contrario, muchas gracias, Walter, por tu espacio. Toda vez que pasen por aquí, están invitados para seguir quebrando una lanza por estos ideales. Muchísimas gracias. Gracias. Equipo, amigos, ¿cómo quedó esto? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Y así sea. Disponga usted de las cámaras, señor director.